El ruido de la sierra se detuvo en seco. Mi mano temblaba sobre el interruptor. Las palabras que acababa de escuchar por el teléfono de mi jefe me atravesaron como cuchillos. Sí, este fin de semana paso la información a Lise. Era viernes por la tarde. Yo cortaba madera para el proyecto del lunes. Mi jefe, señor Peterson, hablaba por teléfono a 3 metros de mí. Pensó que había colgado, pero la llamada siguió abierta. Mejor que se lo lleven antes de que reclame horas extras. Ese salvadoreño no tiene papeles, no puede hacer nada. El aire me abandonó los pulmones. 23 años trabajando para él. 23 años llegando temprano, quedándome tarde, sudando la camisa en construcción y en su bodega. 23 años llamándolo patrón, con respeto. Ya tengo toda su información personal, dirección, horarios, hasta dónde lleva a sus hijas a la escuela. Mis piernas se volvieron gelatina. Mis hijas, Sofía de 15 años, Marisol de 12, ciudadanas americanas, nacidas aquí, pero hijas de un hombre sin papeles. No se va a escapar, lo conozco bien, es de esos que nunca faltan al trabajo. El lunes estará aquí puntual, como siempre. La sierra resbaló de mis manos y cayó al suelo con un ruido metálico. Peterson volteó hacia mí. Nos miramos a los ojos por 2 segundos eternos. Su cara cambió del susto a la culpa, y después a algo más frío. «Te voy a llamar después», dijo al teléfono, y colgó. El silencio entre nosotros era espeso como cemento. Yo conocía esa mirada. La había visto en otros patrones, en otros lugares, cuando descubrían que sabías demasiado. «Juan Carlos», me dijo con voz que intentaba sonar normal, «creo que ya es hora de que te vayas a casa». «Sí, patrón». Recogí mis herramientas con manos que no dejaban de temblar. Cada movimiento era como caminar sobre vidrios rotos. Peterson me siguió con los ojos hasta la puerta. «Que tengas buen fin de semana», me gritó cuando ya estaba afuera. Sabía que era mentira. Sabía que no habría más fines de semana tranquilos. Subí a mi camioneta vieja y arranqué despacio, como si nada hubiera pasado. Por el espejo lo vi parado en la puerta de la bodega, con el teléfono otra vez en la oreja. Manejé 3 cuadras antes de detenerme en un estacionamiento vacío. Ahí, con las manos aferradas al volante, lloré como no lloraba desde que crucé el desierto en 1999. El hombre que me daba trabajo, el que conocía a mis hijas, el que sabía que yo mandaba dinero a mis padres enfermos en El Salvador, me iba a entregar como si fuera un criminal. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todo empezó en 1999. Yo tenía 24 años y El Salvador se desangraba en violencia. Mi pueblo, San Miguel, ya no era lugar para soñar. Los maras controlaban las calles. Mi hermano menor había muerto en un tiroteo. Mi padre vendía verduras en el mercado, pero cada día ganaba menos. Mi madre limpiaba casas ajenas hasta que le dolían las rodillas. «Vete, mijo», me dijo mi papá una noche. «Aquí ya no hay futuro para vos». Vendimos la casa pequeña donde crecí. Con esos ahorros pagué al coyote. $3,000 por cruzarme al norte. Me prometió que en 2 semanas estaría trabajando en Estados Unidos. Fueron 3 semanas de infierno. Caminamos de noche por el desierto de Arizona. El coyote nos abandonó al segundo día. «Síganme», nos gritó, y desapareció entre los cactus cuando vio luces de la patrulla fronteriza. Quedamos 8 personas perdidas, sin agua, sin comida, sin brújula. 2 se regresaron. 1 murió de sed el 4.º día. Los demás seguimos caminando hacia donde creíamos que estaba el norte. Llegué a Phoenix con los pies sangrando, la piel quemada por el sol y $20 en el bolsillo. Un paisano me ayudó. Me dio trabajo lavando platos en su restaurante. Dormía en el sótano sobre cartones. Ganaba $5 la hora, sin preguntas, sin papeles. «Tranquilo, hermano», me decía. «Aquí se puede vivir si no haces ruido». Aprendí las reglas rápido. No hacer ruido, no llamar la atención, trabajar duro, pagar en efectivo, nunca discutir con la autoridad, mantener la cabeza agacha. En Phoenix conocí a Carmen. Ella sí tenía papeles. Era hija de mexicanos, pero nacida en California.
Nos enamoramos despacio, entre turnos de trabajo y domingos en el parque. Carmen limpiaba oficinas de noche, yo lavaba platos de día. Solo nos veíamos los fines de semana. Juan Carlos, podemos hacer una vida aquí, me dijo cuando llevábamos 2 años juntos. Nos casamos en 2002. Carmen me ayudó a empezar los trámites de residencia, pero los abogados costaban dinero que no teníamos. Cada consulta eran $300, los formularios, otros 500, los exámenes médicos más plata. Paciencia, me decían. Estos procesos toman tiempo. Mientras tanto, yo seguía en las sombras. Cambié de trabajo 5 veces. Siempre construcción o restaurantes. Siempre pagos en efectivo. Siempre el miedo de que alguien preguntara por mis documentos. En 2008 nació Sofía. En 2011, Marisol. Mis hijas eran americanas, pero yo seguía siendo invisible. Carmen trabajaba de día en una clínica, yo en la construcción. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero era nuestro hogar. Conocí a Peterson en 2013. Necesitaba un carpintero para su bodega de materiales. Yo tenía experiencia. Sabía usar todas las herramientas. Trabajaba sin quejarme. Eres buen trabajador. Juan Carlos me dijo el primer mes, aquí tienes trabajo seguro. Le creí. Durante 10 años le creí. Peterson sabía mi situación. Nunca me preguntó por papeles, pero sabía. Me pagaba menos que a los otros empleados, pero en efectivo, todas las semanas. Yo no protestaba. Necesitaba el trabajo. Mis hijas crecieron pensando que esa era la vida normal. Papá que trabajaba de sol a sol. Papá que nunca viajaba. Papá que hablaba bajito cuando había extraños cerca. Papá que siempre pagaba todo en billetes arrugados. Carmen murió en 2019. Cáncer de pecho. En 6 meses se nos fue. Los gastos del hospital nos dejaron en bancarrota. Pero yo no podía declarar quiebra, porque no existía en los papeles. Después del funeral, me quedé solo con mis hijas. Sofía tenía 14 años, Marisol 11. Ellas hablaban perfecto inglés. Sacaban buenas notas en la escuela. Tenían amigas americanas. Para ellas, yo era solo papá. No el indocumentado. No el invisible. Pero yo seguía siendo un fantasma. Trabajando para Peterson. Viviendo al día. Mandando dinero a mis padres en El Salvador cuando podía. Siempre con miedo de que tocaran la puerta. Papá, ¿por qué nunca vamos de vacaciones?, me preguntaba Marisol. Porque el trabajo no me deja. Mija, le mentía. La verdad era que no podía viajar, no podía tomar aviones, no podía arriesgarme a que me pidieran identificación. Mi mundo eran 10 cuadras, la casa, el trabajo, la escuela de las niñas, el supermercado. Una prisión invisible, pero era mi prisión. Hasta ese viernes cuando escuché la voz de Peterson planeando entregarme. Los años después de la muerte de Carmen fueron los más duros, no solo por la soledad, sino por algo que crecía dentro de mí como una semilla amarga, una sensación de que algo estaba profundamente mal con mi vida. Al principio pensé que era solo el dolor por perder a mi esposa, pero no, era algo más grande. Era darme cuenta de que había vivido 23 años como un prisionero en mi propia vida. Cada mañana me levantaba a las 5, preparaba el desayuno para mis hijas, las llevaba a la escuela, manejaba hasta la bodega de Peterson. Trabajaba 8 horas cortando, cargando, sudando, regresaba a casa, preparaba la cena, ayudaba con las tareas, me dormía viendo televisión, todos los días iguales, todos los días con miedo. ¿Miedo de qué? De vivir. Sofía cumplió 15 años en 2023. Quería una fiesta grande como sus amigas americanas. Papá, todas mis compañeras van a tener quinceañeras con DJ y vestidos bonitos, me decía. Yo le prometía que sí, que íbamos a hacer algo especial, pero cuando llegó el momento, solo pudimos hacer una cena pequeña en la casa, sin mariachi, sin salón de fiestas, sin fotografías profesionales, porque todo eso requería papeles, contratos, identificación oficial. Vi la tristeza en los ojos de mi hija esa noche. No me dijo nada, pero yo sabía. Sus amigas tenían padres que podían darles fiestas normales. Yo solo podía darle amor y tortillas hechas en casa. Está bien, papá, me dijo. La pasé bonito,
Pero yo sabía que no era cierto. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, tomando café frío, pensando en todo lo que no podía darles a mis hijas, no por falta de amor, no por falta de trabajo, sino por vivir como un fantasma. En el trabajo, Peterson cada vez me trataba peor. Antes me hablaba con respeto. «Juan Carlos, ¿puedes ayudarme con esto?» Ahora solo me gritaba órdenes. «Méndez, ven acá, rápido». Me pagaba menos que a los empleados nuevos. Ellos ganaban $15 la hora. A mí me daba 12. «Es lo que hay», me decía cuando le preguntaba. «Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta». Pero yo no podía irme. ¿A dónde? ¿Con qué referencias? ¿Con qué papeles de trabajo? Peterson lo sabía. Por eso abusaba. Un día llegó un muchacho guatemalteco. Tenía 20 años, recién cruzado. Peterson le ofreció trabajo en la bodega, $8 la hora, sin preguntas. «Enséñale todo», me ordenó Peterson. «Quiero que haga tu mismo trabajo, pero por menos dinero». Vi mi futuro en los ojos de ese muchacho. El mismo miedo, la misma desesperación, la misma resignación. Éramos ganado. Mano de obra barata que se podía reemplazar cuando se nos ocurriera pedir más. Las noches se volvieron largas. Me quedaba despierto recordando cosas que había olvidado. Mi infancia en El Salvador, mi hermano muerto, la promesa que le hice a mi padre de salir adelante. ¿Esto es salir adelante?, me preguntaba en la oscuridad. ¿Vivir con miedo? ¿Criar a mis hijas en las sombras? Recordaba a mi hermano menor. Se llamaba Miguel. Tenía 18 años cuando lo mataron. Los maras le pidieron dinero para protección. Él se negó. «No voy a vivir de rodillas», me dijo 2 días antes de morir. Miguel murió por no agacharse. Yo había vivido 23 años agachado. Sofía empezó a hacer preguntas incómodas. «Papá, ¿por qué nunca conocimos a los abuelos de mamá? ¿Por qué no podemos viajar a El Salvador a ver a mis abuelos? ¿Por qué siempre dices que no cuando la escuela organiza viajes?» Marisol también. «Papá, mi amiga Jessica dice que su papá tiene una tarjeta verde. ¿Tú tienes una?» Yo les mentía. Siempre mentía. «Claro que sí, mija, solo que está en trámites. Pronto vamos a viajar. Es complicado, pero todo está bien». Mis hijas crecían rodeadas de mis mentiras. Ellas merecían la verdad. Merecían un padre que no viviera escondido. Una noche, Marisol llegó llorando de la escuela. Su maestra había pedido que todos los niños trajeran fotos familiares para un proyecto. Fotos de vacaciones, de celebraciones, de viajes. «Papá, todas mis amigas tienen fotos en diferentes lugares. En la playa, en Disneylandia, visitando familiares. Nosotras solo tenemos fotos en la casa y en el parque de aquí cerca». Mi hija de 12 años había descubierto que éramos diferentes, que éramos menos, y no entendía por qué. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, me senté en el portal de mi casa. Miré las estrellas y pensé en mi hermano Miguel, en su negativa a vivir de rodillas. Por primera vez en 23 años, sentí hambre, no de comida, hambre de libertad, hambre de dignidad, hambre de poder mirar a mis hijas a los ojos sin mentirles, pero no sabía cómo alimentar esa hambre. No sabía si era demasiado tarde para cambiar. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando entré a la casa. Mañana sería otro día igual. Levantarme temprano, llevar a las niñas a la escuela, trabajar para Peterson, regresar a casa, mentir un poco más. O tal vez no. Tal vez era hora de hacer algo diferente. La oportunidad llegó un martes por la mañana, cuando menos la esperaba. Sofía se había enfermado con fiebre alta durante la noche. No podía ir a la escuela, pero yo tampoco podía faltar al trabajo. Peterson ya me había advertido que las ausencias no se toleraban. «Papá, vete tranquilo», me dijo Sofía desde la cama. «Puedo cuidarme sola». Pero ella solo tenía 15 años. No podía dejarla sola con fiebre. Llamé a mi vecina, la señora Rosa. Era una mujer mayor, mexicana, que vivía en el apartamento de al lado desde hacía años. Siempre nos saludábamos, pero nunca habíamos hablado de cosas personales. «Claro, mijo», me dijo cuando le expliqué la situación. «Yo me quedo con la niña, no te preocupes». Cuando llegué del trabajo esa tarde,
Encontré a Rosa en mi cocina preparando un caldo de pollo. Sofía estaba sentada en el sofá, viéndose mucho mejor, riéndose de algo que Rosa le contaba. «Tu hija es una niña muy inteligente», me dijo Rosa. «Hablamos mucho hoy». Después de que Sofía se acostó, Rosa no se fue inmediatamente. Se quedó en la cocina, lavando los platos que había usado. «Juan Carlos», me dijo sin voltear a verme. Sofía me contó algunas cosas, sobre cómo viven ustedes, sobre los miedos que tienen. Se me heló la sangre. ¿Qué le había dicho mi hija? Rosa se secó las manos y me miró directamente. Yo también pasé por lo mismo, hace muchos años. Sé lo que es vivir con miedo, sé lo que es criar hijos en las sombras. Señora Rosa, yo no sé de qué me habla. Sí sabes, me dijo con una sonrisa triste, y está bien. Yo no voy a juzgarte, al contrario, quiero ayudarte. Rosa se sentó en mi mesa de cocina como si fuera su propia casa. Hace 5 años conseguí mi residencia. Fue un proceso largo, difícil, pero lo logré. Y desde entonces ayudo a familias como la tuya. Me habló de una organización que se llamaba Nuevos Horizontes, un grupo de abogados y trabajadores sociales que ayudaban a inmigrantes sin papeles. No cobran si no pueden resolver tu caso, me explicó. Y entienden situaciones como la tuya. Señora Rosa, yo ya intenté con abogados antes, cuando Carmen vivía. Nos dijeron que era muy complicado, muy caro. Estos son diferentes, insistió. Trabajan específicamente con padres solteros, con familias que han estado aquí muchos años. Tienen experiencia con casos como el tuyo. Me dio una tarjeta blanca pequeña. Piénsalo, Juan Carlos. Tus hijas merecen tener un papá que no viva con miedo. Esa noche, después de que Rosa se fue, me quedé mirando la tarjeta durante horas. Nuevos Horizontes, servicios legales para inmigrantes, un número de teléfono, una dirección que no quedaba lejos de mi casa. Durante 2 semanas llevé la tarjeta en mi bolsillo. La tocaba cada vez que Peterson me gritaba. La tocaba cuando Marisol me preguntaba por qué no podíamos viajar. La tocaba cuando me sentía como un prisionero en mi propia vida. Finalmente, llamé un viernes por la tarde. Una voz amable me contestó en español. Nuevos Horizontes, habla María. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué mi situación básica. 23 años en el país. 2 hijas ciudadanas. Esposa fallecida que había tenido papeles. Trabajo estable pero sin documentos. Señor Méndez, me gustaría que viniera para una consulta inicial. Es completamente gratuita y confidencial. ¿Puede venir este lunes a las 3 de la tarde? El lunes llegué nervioso al edificio de Nuevos Horizontes. Era un lugar sencillo, limpio, con carteles en español e inglés. La recepcionista me sonrió como si fuera un cliente normal, no un criminal escondido. «El licenciado García lo va a atender», me dijo María. El licenciado García era un hombre de 40 años, mexicano, que hablaba con la seguridad de alguien que sabía lo que hacía. «Juan Carlos, he revisado su caso preliminar. Tiene varias opciones». Me explicó sobre algo llamado cancelación de remoción. Como había estado en el país más de 10 años, tenía hijas ciudadanas y podía demostrar que su deportación causaría sufrimiento excepcional a sus hijas. Podía aplicar para quedarse legalmente. No es fácil, me advirtió. Requiere mucha documentación, cartas de la escuela de sus hijas, registros médicos, pruebas de su trabajo, testimonios de vecinos, y tiene que demostrar que ha sido una persona de buena conducta moral. ¿Cuánto tiempo toma? Entre 2 y 4 años. Pero una vez que aplicamos, usted recibe protección temporal. No lo pueden deportar mientras el caso esté en proceso. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Y el costo? Nosotros trabajamos con un sistema de pagos. Usted paga lo que puede, cuando puede. Si ganamos el caso, nos paga una cantidad final. Si no ganamos, no nos debe nada. Me dio una carpeta con formularios y una lista de documentos que necesitaba reunir. Juan Carlos, quiero ser honesto con usted. No es una garantía, pero sí es una oportunidad real. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Por primera vez en 23 años,
Alguien me había dicho que tenía derechos, que tenía opciones, que no estaba completamente perdido. Esa noche les conté a mis hijas sobre la reunión. No les dije todos los detalles, pero les expliqué que estaba buscando ayuda para arreglar algunos papeles. ¿Significa que vamos a poder viajar algún día?, me preguntó Marisol. Tal vez, mija. Tal vez sí. Por primera vez en años, no era una mentira completa. Guardé la carpeta de documentos en mi cajón, junto con la tarjeta de Rosa y los formularios que tenía que llenar. Era mi secreto, mi primera esperanza real, pero también sabía que era peligroso. Si Peterson se enteraba de que estaba buscando ayuda legal, podía acelerar sus planes de entregarme. Si alguien en inmigración descubría mi proceso antes de tiempo, podía empeorar mi situación. Era una apuesta arriesgada, pero por primera vez en 23 años, sentía que valía la pena apostar. Todo se desmoronó 3 semanas después de mi primera reunión con el licenciado García. Yo estaba reuniendo los documentos que me había pedido: registros escolares de mis hijas, cartas de recomendación de vecinos, comprobantes de trabajo de todos estos años. El error fue pedirle a Peterson una carta verificando mis años de empleo. Llegué temprano ese lunes, como siempre. Peterson estaba tomando café en su oficina. Jefe, necesito preguntarle algo, le dije. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Necesito una carta confirmando que he trabajado aquí 10 años. Es para unos trámites personales. Peterson dejó la taza sobre el escritorio. Me miró con ojos diferentes, más fríos. ¿Qué tipo de trámites? Cosas del banco, jefe, nada importante. Juan Carlos, en 10 años trabajando conmigo, nunca me has pedido nada del banco. Siempre pagas todo en efectivo. Se recostó en su silla. ¿Para qué es realmente esa carta? Sentí el sudor frío en la frente. Solo necesito comprobar mi empleo, señor Peterson. ¿Estás aplicando para papeles? El silencio entre nosotros se volvió pesado como plomo. Peterson se levantó de su escritorio y cerró la puerta de la oficina. Siéntate, me ordenó. Prefiero quedarme parado, jefe. Siéntate. Su voz sonaba peligrosa. Me senté en la silla frente a su escritorio. Peterson caminó alrededor de mí, como un tiburón rodeando su presa. Juan Carlos, yo te he dado trabajo durante 10 años. Te he pagado bien. Nunca te he preguntado por tus papeles. Nunca te he metido en problemas. Se detuvo detrás de mí, y así me lo agradeces, tratando de hacerte legal a mis espaldas. Señor Peterson, yo solo... ¡Silencio!, me gritó tan fuerte que salté de la silla. ¿Sabes lo que puede pasarme si las autoridades descubren que he empleado ilegales durante años? ¿Sabes cuánto dinero puedo perder en multas? Peterson regresó a su escritorio y abrió una gaveta. Sacó una carpeta gruesa. Tengo toda tu información aquí, Juan Carlos. Tu dirección, los nombres de tus hijas, sus escuelas, sus horarios, todo. Mis piernas temblaron. ¿Por qué tiene eso? Porque soy cuidadoso, porque sabía que algún día ibas a intentar algo así. Abrió la carpeta y leyó en voz alta: Sofía Méndez. Estudiante de 10º grado en Roosevelt High School. Sale de clases a las 3:15. Camina hasta la parada del autobús en la esquina de Main y Tercera. Me miró directamente. Marisol Méndez, 7º grado en Lincoln Middle School. Su mamá la recoge los martes y jueves después del club de arte. Se me cortó la respiración. ¿Cómo sabe todo eso? Porque he estado preparándome para este día durante años. Peterson cerró la carpeta. Juan Carlos, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Vas a cancelar cualquier trámite que hayas empezado. Vas a seguir trabajando aquí, callado, como siempre, y nunca más vas a intentar hacerte legal. ¿Y si no lo hago? Peterson sonrió, pero era una sonrisa fría, sin humor. Si no lo haces, el martes por la mañana llamo a ICE. Les doy tu dirección, tus horarios, toda tu información. Te deportan en menos de una semana. Mis hijas son ciudadanas americanas. Tus hijas van a quedar huérfanas o van a tener que irse contigo a El Salvador, un país que no conocen, donde no tienen nada. Peterson se acercó a mí. ¿Es eso lo que quieres para ellas? No pude responder. La imagen de mis hijas llorando en un aeropuerto, separadas de todo lo que conocían,
me paralizó completamente. «Tienes hasta el viernes para traerme prueba de que cancelaste tus trámites legales», me dijo Peterson. «Quiero ver documentos. Quiero una carta del abogado confirmando que ya no eres su cliente». Salí de esa oficina como un zombi. Manejé hasta mi casa en piloto automático. Me senté en mi cocina y lloré durante 1 hora. Peterson no solo conocía mi situación, la había estado estudiando. Me tenía completamente atrapado. Esa tarde, cuando llegaron mis hijas de la escuela, las abracé más fuerte de lo normal. «¿Estás bien, papá?», me preguntó Sofía. «Sí, mija, solo estoy cansado». Pero no estaba bien. Durante los siguientes días, viví en un infierno constante. Peterson me trataba como su esclavo personal. Me hacía trabajar horas extras sin pago. Me gritaba delante de otros empleados. Me mandaba a hacer trabajos peligrosos sin equipo de protección. «Recuerda, Juan Carlos», me susurraba cada mañana. «Ya hasta el viernes». Llamé al licenciado García el miércoles. «Necesito cancelar mi caso, Gia», le dije. «¿Qué pasó, señor Méndez? ¿Hubo algún problema?». No le pude explicar. Solo le dije que había cambiado de opinión. Escuché la decepción en su voz. «Está bien, Juan Carlos. Si en el futuro cambia de opinión, puede llamarme». El jueves por la noche, Rosa tocó a mi puerta. «Juan Carlos, ¿qué pasó?». El licenciado García me llamó. «Me dijo que cancelaste tu caso». Le conté todo. Peterson, las amenazas, la información sobre mis hijas. Rosa escuchó en silencio, con los ojos cada vez más enojados. «Ese hombre es un criminal», me dijo. «Lo que está haciendo es chantaje, es ilegal». «Pero tiene razón sobre una cosa», le dije. «Si me deportan, mis hijas quedan solas». «Juan Carlos, no puedes vivir el resto de tu vida bajo amenaza de ese hombre. ¿Qué va a pasar cuando él quiera más dinero? O cuando decida que ya no le sirves». Rosa tenía razón, pero yo estaba paralizado por el miedo. El viernes por la mañana, llegué al trabajo con la carta del licenciado García, confirmando que mi caso había sido cancelado. Peterson leyó la carta con satisfacción. «Muy bien, Juan Carlos. Sabiste tomar la decisión correcta». Puso la carta en su gaveta. «Ahora las cosas van a seguir exactamente como antes. Tú trabajas, yo te pago». Y nunca hablamos de papeles otra vez. Pero yo sabía que las cosas no iban a seguir como antes. Peterson había mostrado su verdadera cara. Yo ya no era su empleado, era su prisionero. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo, entendí algo horrible. No importaba lo que hiciera, Peterson siempre iba a tener poder sobre mí, siempre iba a poder amenazarme, siempre iba a poder chantajearme, a menos que yo encontrara una manera de cambiar las reglas del juego. Pero ¿cómo pelea un fantasma contra alguien que tiene toda la información, todo el poder, todas las cartas a su favor? La respuesta llegó de donde menos lo esperaba, de mis propias hijas. Era domingo por la noche, 2 semanas después de que Peterson me obligó a cancelar mi caso. Yo estaba en la cocina, lavando los platos de la cena, cuando escuché a Sofía y Marisol hablando en la sala. «Papá está diferente», decía Marisol. «Más triste, más asustado». «Yo también lo he notado», respondía Sofía. «Casi no habla. Y cuando llegó del trabajo el viernes tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando». Me quedé inmóvil, con las manos sumergidas en agua jabonosa, escuchando a mis hijas hablar de mí como si fuera un extraño. «¿Crees que papá tiene problemas con su jefe?», preguntó Marisol. «No sé, pero algo está mal. Muy mal». Sofía bajó la voz, pero yo pude escuchar claramente. «Marisol, ¿tú sabes por qué papá nunca puede viajar? ¿Por qué nunca podemos ir a conocer a nuestros abuelos en El Salvador? Porque es caro», respondió Marisol, repitiendo la mentira que yo les había contado 1000 veces. «No, no es solo por dinero». Sofía hizo una pausa larga. «Creo que papá no tiene los papeles correctos para viajar». Se me cayó un plato, se rompió en el piso de la cocina con un ruido fuerte. «¿Estás bien, papá?», gritó Sofía. «Sí, mijas». Solo se me resbaló un plato, pero no estaba bien. Mi hija de 15 años había descubierto mi secreto más grande. Y lo peor era que no sonaba enojada o decepcionada, sonaba preocupada por mí. Esa noche,
Después de que mis hijas se durmieron, me senté en mi cama y pensé en las palabras de Sofía. Ella sabía, tal vez no todos los detalles, pero sabía lo suficiente. Durante 23 años había vivido con miedo de que mis hijas descubrieran la verdad sobre mi situación. Pero ahora que una de ellas lo sabía, no sentía alivio, sentía vergüenza. Vergüenza de que mi hija de 15 años tuviera que preocuparse por problemas que no le correspondían. El lunes llegué al trabajo decidido a hablar con Peterson, a negociar algo, a encontrar una solución que no involucrara a mis hijas. Peterson, necesitamos hablar, le dije cuando llegó a la bodega. No hay nada que hablar, Juan Carlos. Las cosas están claras. Mis hijas están empezando a hacer preguntas. Sospechan algo. Peterson se rió. Ese es tu problema, no el mío. Aprende a mentir mejor. No quiero que mis hijas vivan con miedo. Entonces, no me des razones para hacer esa llamada. Peterson se acercó a mí. Juan Carlos, entiende algo. Tú no tienes opciones, yo sí. Y mientras yo tenga esas opciones, tú vas a hacer exactamente lo que yo diga. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Rosa esperándome en el portal. Juan Carlos, tenemos que hablar. Rosa, no puedo. Peterson me prohibió. Siéntate. Su voz tenía una autoridad que no admitía discusión. Rosa se sentó a mi lado en los escalones del portal. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? ¿Qué? Que Peterson está ganando, no solo contigo, con todos nosotros. Rosa señaló hacia la calle. ¿Ves a la familia guatemalteca de la Casa Azul? Él también los amenaza. ¿Y al muchacho hondureño que trabaja en su otra bodega? Lo mismo. No sabía eso. ¿Cómo lo sabes? Porque yo hablo con la gente. Porque cuando uno sale de las sombras, puede ver mejor lo que pasa en la luz. Rosa me tomó del brazo. Juan Carlos, Peterson no es solo tu problema, es el problema de toda nuestra comunidad. Rosa me contó sobre otros trabajadores que Peterson había chantajeado durante años. Sobre familias que vivían aterrorizadas porque él tenía su información. Sobre gente que había perdido trabajos, casas, hasta hijos, por sus amenazas. Pero hay algo que Peterson no sabe, me dijo Rosa con una sonrisa que no había visto antes. ¿Qué? Que no estás solo. Rosa me explicó que había estado hablando con el licenciado García, que había otras familias dispuestas a denunciar a Peterson, que el chantaje y las amenazas que él hacía eran crímenes federales, que podíamos convertir sus propias tácticas en su contra. Rosa, no puedo arriesgar a mis hijas. Juan Carlos, mírame. Rosa me agarró la cara con sus dos manos, como si fuera su propio hijo. Tus hijas ya están en riesgo. Mientras Peterson tenga poder sobre ti, ellas nunca van a estar seguras. Él puede decidir llamar a ICE cualquier día, por cualquier razón. Tenía razón. Peterson no era mi protector, era mi carcelero. Y los carceleros no protegen a sus prisioneros, los usan. ¿Qué tendría que hacer?, le pregunté. Documentar todo, grabar conversaciones, conseguir pruebas de sus amenazas y después presentar una denuncia federal por extorsión y chantaje. ¿Y si no funciona? Juan Carlos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te deporten? Rosa se rió sin humor. Eso ya te lo ha prometido Peterson si no haces lo que él quiere. Por lo menos así tendrías la oportunidad de pelear. Esa noche hablé con mis hijas. Les dije la verdad. No todos los detalles, pero sí lo esencial. Que yo no tenía documentos legales. Que por eso no podíamos viajar. Que por eso vivíamos con algunas limitaciones. Sofía me abrazó. Papá, yo ya lo sabía, y no me importa. Tú eres el mejor papá del mundo, con papeles o sin papeles. Marisol también me abrazó. Papá, ¿hay algo que podamos hacer para ayudarte? Por primera vez en 23 años, no mentí a mis hijas. Sí, mijas, pueden ayudarme siendo valientes, porque su papá va a intentar arreglar esta situación. Al día siguiente, volví a la oficina del licenciado García. Le expliqué todo lo que había pasado con Peterson, las amenazas, el chantaje, la información que tenía sobre mis hijas. Señor Méndez, lo que Peterson está haciendo no solo es inmoral, es un crimen federal.
Y tenemos maneras de protegerlo mientras construimos el caso. El licenciado García me explicó el plan. Primero, íbamos a solicitar una orden de protección temporal basada en las amenazas. Segundo, íbamos a documentar todas las interacciones futuras con Peterson. Tercero, íbamos a reabrir mi caso de cancelación de remoción, pero esta vez con evidencia de extorsión laboral. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año, pero mientras tanto, usted va a tener protección legal. Peterson no va a poder tocarlo. Salí de esa oficina sintiéndome como un hombre diferente. Por primera vez en 23 años, no era solo una víctima, era alguien que podía pelear. Esa noche llamé a mi trabajo. Peterson contestó el teléfono. Juan Carlos, ¿dónde estás? Se suponía que llegaras hace 2 horas. Peterson, no voy a regresar mañana, ni pasado mañana. No voy a regresar nunca. ¿Te volviste loco? ¿Sabes lo que va a pasar si renuncias? Sí, Peterson, sé exactamente lo que va a pasar, y estoy listo. Colgué el teléfono y me quedé parado en mi cocina, temblando. No de miedo, de libertad. Por primera vez en 23 años, había tomado una decisión que no estaba basada en el miedo. Han pasado 8 meses desde esa llamada telefónica, 8 meses desde que decidí dejar de vivir de rodillas. Hoy me levanto cada mañana sin miedo. No porque mis problemas hayan desaparecido, sino porque ya no los enfrento solo. Peterson intentó cumplir sus amenazas como era de esperarse. 3 días después de mi renuncia, llegaron agentes de ICE a mi casa, pero cuando tocaron la puerta, yo estaba preparado. Tenía en mis manos la orden de protección temporal que el licenciado García había conseguido. Tenía los documentos que probaban que mi caso estaba en proceso legal. Tenía derechos. Señor Méndez, recibimos una denuncia sobre su estatus migratorio, me dijo el agente. Agente, aquí están mis documentos. Mi caso está siendo procesado legalmente. Tengo derecho a permanecer aquí mientras se resuelve. El agente revisó los papeles, habló por radio con su supervisor. Después me miró con respeto. Está bien, señor Méndez, que tenga buen día. Cuando se fueron, me senté en mi sofá y lloré. Pero esta vez no lloré de miedo, lloré de alivio. Por primera vez en 23 años, había enfrentado a la autoridad migratoria y había salido victorioso. El proceso legal ha sido lento, como me advirtió el licenciado García. Pero cada mes traigo más documentos, cada mes fortalezco mi caso. Mis hijas han escrito cartas contando cómo sería su vida si yo fuera deportado. Mis vecinos han declarado sobre mi carácter moral. La señora Rosa, testimonio sobre los años que me conoce. El caso contra Peterson también avanza. Resultó que Rosa tenía razón. No era solo mi problema. 4 familias más se unieron a la denuncia federal. Tenemos grabaciones de sus amenazas. Tenemos documentos que prueban sus chantajes. Tenemos testimonios de otros trabajadores. Hace 3 meses, Peterson fue arrestado por extorsión y violación de derechos laborales. Su bodega fue cerrada. Sus víctimas finalmente pudieron hablar sin miedo. Yo conseguí trabajo nuevo en una empresa de construcción que se especializa en ayudar trabajadores inmigrantes. Me pagan $15 la hora, con horarios justos y respeto. Mi jefe, que también es salvadoreño, entiende mi situación. Juan Carlos, aquí trabajamos como hermanos, me dijo el primer día. Sofía terminó su 2º año de preparatoria con excelentes calificaciones. Quiere estudiar leyes para ayudar a familias inmigrantes. Papá, quiero ser como el licenciado García, me dice. Quiero ayudar a gente como nosotros. Marisol está en 8º grado. Ya no hace preguntas tristes sobre por qué no viajamos. Ahora hace preguntas esperanzadas sobre cuándo vamos a poder visitar a sus abuelos en El Salvador. Cuando termine mi caso legal, le prometo, y esta vez no es una mentira. Los fines de semana ayudo en la oficina de Nuevos Horizontes, traduzco documentos, acompaño a familias a sus citas legales. Comparto mi historia con otros hombres y mujeres que viven en las sombras. Juan Carlos, usted les da esperanza, me dice María, la recepcionista. Cuando ven que alguien como usted pudo salir adelante, ellos también creen que pueden hacerlo. No todos los casos son iguales, no todos terminan bien,
pero todos merecen la oportunidad de pelear con dignidad. Rosa se ha convertido en la abuela que mis hijas nunca tuvieron. Los domingos viene a almorzar con nosotros. Prepara pupusas salvadoreñas mientras mis hijas le cuentan sobre la escuela. Estas niñas van a cambiar el mundo, dice Rosa, y todo porque su papá tuvo el valor de cambiar el suyo. Hace 2 semanas recibí una carta de mis padres en El Salvador. Mi padre, que ahora tiene 78 años, me escribió con letra temblorosa: «Mijo, tu hermano Miguel estaría orgulloso de ti. Viviste muchos años agachado, pero al final te levantaste como el hombre que él sabía que eras». Lloré leyendo esa carta. Lloré pensando en Miguel, que murió por no querer vivir de rodillas. Lloré pensando en todos los años que desperdicié viviendo con miedo. Pero también lloré de felicidad, porque finalmente entendí que nunca es demasiado tarde para encontrar el valor. Mi caso legal puede tomar 1 año más, tal vez 2. No es seguro que gane. El licenciado García es honesto conmigo. Juan Carlos: hemos construido un caso fuerte, pero no hay garantías en estas cosas. Pero ya no importa si gano o pierdo en las cortes. Ya gané lo más importante. Gané mi dignidad. Gané el respeto de mis hijas. Gané la capacidad de mirarme en el espejo sin sentir vergüenza. Cada mañana me levanto y les preparo el desayuno a mis hijas. Las llevo a la escuela. Voy a trabajar con la frente en alto. Regreso a casa. Cenamos juntos. Hablamos de sus sueños, de sus planes, de su futuro. Ya no vivimos en las sombras, vivimos en la luz. A todos los que escuchan esta historia y que viven como yo viví durante 23 años, les digo esto: el miedo es una prisión que construimos nosotros mismos, pero las llaves siempre están en nuestras manos. No van a ser fáciles los cambios, van a costar lágrimas, noches sin dormir, decisiones difíciles, pero van a valer la pena. Porque al final del camino los está esperando algo que no tiene precio: la libertad de vivir sin miedo. A mis hijas les digo: su papá no es perfecto. Cometió errores. Vivió demasiados años callado. Pero cuando finalmente encontró su voz, la usó para algo bueno. Para protegerlas a ustedes, para ayudar a otros, para cambiar las cosas que estaban mal. Y a Peterson, si algún día escucha estas palabras desde su celda, le digo: gracias. Gracias por mostrarme que yo tenía más poder del que creía. Gracias por enseñarme que los verdaderos criminales no son los que buscan una vida mejor, sino los que se aprovechan de los que buscan esa vida. Hoy vivo sin miedo, no porque mis problemas hayan terminado, sino porque aprendí que los problemas se enfrentan, no se esconden. Mi nombre es Juan Carlos Méndez. Tengo 47 años. Soy de San Miguel, El Salvador. Soy padre de 2 niñas americanas. Soy trabajador honesto. Soy luchador. Y ya no soy invisible.